La educación que los ricos reciben en casa, pero tú nunca tuviste. Capítulo 1. El dinero no es malo, es poder. Desde temprana edad, muchas personas crecen con una percepción distorsionada del dinero. Frases como el dinero no crece en los árboles, el dinero corrompe o los ricos son egoístas se escuchan con frecuencia en los hogares promedio. Estas ideas, repetidas una y otra vez, se filtran en el inconsciente y se convierten en parte de nuestra identidad financiera. No son enseñanzas directas, pero son igual de poderosas. Son creencias heredadas, no cuestionadas. En los hogares de las familias ricas, la narrativa es muy distinta. Allí, el dinero no es visto como un objeto sucio o una fuente de problemas. Es visto como una herramienta, un vehículo de libertad, una forma de amplificar impacto y opciones. En lugar de evitar hablar de dinero, lo hacen parte del día a día. Conversan sobre inversiones, ingresos pasivos, presupuestos, estrategias fiscales y negocios. No con miedo, sino con naturalidad. El primer gran cambio de mentalidad que ocurre en la educación financiera doméstica es entender que el dinero no tiene moral. No es bueno ni malo. Solo amplifica lo que ya hay dentro de ti. Si eres generoso, con más dinero podrás ayudar más. Si eres egoísta, el dinero no hará más que mostrarlo. Por eso, cuando los ricos educan a sus hijos, no los entrenan solo para obtener dinero, sino para usar el dinero con propósito. En cambio, la mayoría de las personas vive con una relación emocional conflictiva con el dinero. Lo desean, pero también lo temen. Lo buscan, pero se sienten culpables cuando lo tienen. Esta contradicción interna sabotea decisiones, oportunidades y relaciones. Es como tratar de avanzar con el freno de mano puesto. ¿Por qué nos enseñaron a temer el dinero? Porque durante generaciones, la mayoría fue educada para sobrevivir, no para prosperar. En contextos de escasez, el dinero se convierte en una fuente de estrés. Las personas lo ven como algo escaso, difícil de conseguir y aún más difícil de conservar. Así nace la mentalidad de escasez, donde cada decisión financiera se basa en el miedo, miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no tener suficiente. Pero en la educación financiera que los ricos reciben en casa, lo que se cultiva es mentalidad de abundancia. Se enseña que el dinero se puede generar, que hay muchas formas de producir valor, y que cada problema financiero es una oportunidad para aprender una habilidad. No hay miedo, hay curiosidad. No hay resentimiento, hay estrategia. Entender que el dinero es poder significa asumir la responsabilidad de aprender a manejarlo. Así como no dejarías que alguien conduzca sin saber manejar, tampoco deberías transitar la vida sin saber cómo funciona el dinero. Pero a diferencia de la conducción, nadie te da una licencia para tus finanzas. Tienes que formarte por tu cuenta. Y eso es justamente lo que hacen los ricos con sus hijos, les enseñan a manejar el dinero como una herramienta poderosa, no como un enemigo invisible. Una de las enseñanzas más poderosas en este sentido es la del control. En la mayoría de los hogares, el dinero controla a las personas. Dicta qué pueden hacer, dónde pueden vivir, qué pueden comprar y cómo deben trabajar. En los hogares donde se educa financieramente, las personas controlan al dinero, no al revés. Y eso comienza con el conocimiento. El dinero no es solo una cifra en el banco. Es un reflejo de tu conocimiento, tus hábitos, tu forma de pensar y actuar. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo gestionas lo que tienes, cómo lo haces crecer y cómo lo pones a trabajar para ti. Cuando entiendes que el dinero es poder, dejas de verlo como un objetivo final y empiezas a verlo como un medio. Un medio para lograr lo que realmente importa, libertad, tiempo, impacto, propósito. El dinero por sí solo no trae felicidad, pero sí puede darte las herramientas para construir una vida que te haga feliz. Puede darte opciones, y las opciones son una de las formas más puras de libertad. El cambio comienza por cómo hablas del dinero. Deja de decir que no tienes y empieza a decir que estás construyendo. Deja de pensar que el dinero es solo para otros, y empieza a ver que tú también puedes aprender, mejorar y prosperar. La educación financiera no es una cuestión de IQ ni de suerte. Es una decisión. Una práctica. Un camino.
En este primer capítulo queremos sembrar una idea central: si el dinero es poder, entonces aprender sobre dinero es empoderarte. Y esa es la educación que nadie te dio, pero que ahora puedes tomar. Porque mientras sigas viendo al dinero como algo sucio, malo o lejano, seguirás saboteando tu capacidad de atraerlo y multiplicarlo. Pero si cambias tu visión, si te das permiso de verlo como una herramienta noble y útil, abrirás una nueva puerta en tu vida. Recuerda esto. El dinero no cambia quién eres. Solo revela quién ya eres. Y si usas el poder del dinero con inteligencia, generosidad y propósito, entonces tendrás no solo riqueza material, sino también riqueza de vida. Capítulo 2. La diferencia entre trabajar y producir riqueza. Desde niños nos enseñan que si queremos dinero, debemos trabajar. Que el esfuerzo es igual a recompensa, que mientras más tiempo dediques a tu labor, mejores serán los resultados. Suena lógico. Suena justo. Pero es incompleto. El sistema educativo nos entrena para ser trabajadores, no generadores de riqueza. Nos prepara para cumplir horarios, obedecer instrucciones y recibir un pago por tiempo o esfuerzo, no por resultados, innovación o valor generado. Nos enseña a buscar empleo, no a crear valor. Y esa diferencia lo cambia todo. En los hogares ricos, la enseñanza es distinta. Desde temprana edad, se inculca una verdad fundamental: trabajar no siempre es igual a producir riqueza. Puedes trabajar duro toda tu vida y seguir siendo pobre. No por falta de ganas ni por pereza, sino por una lógica financiera equivocada. El error está en intercambiar tiempo por dinero como única fuente de ingreso. Este modelo tiene un límite evidente: tu tiempo. Solo tienes 24 horas al día. Si vendes cada hora a un precio fijo, tarde o temprano chocarás con un techo. No puedes trabajar más allá de tus límites físicos y mentales, y aunque lo hicieras, seguirías dependiendo de alguien que te pague. Los ricos enseñan otra lógica: produce valor y el dinero te seguirá. El foco no está en cuántas horas trabajas, sino en qué tanto impacto tiene lo que haces, qué tan escalable es, qué tan útil resulta para otros. En lugar de enseñarte a ser un engranaje dentro de un sistema, te enseñan a construir tus propios sistemas. Por eso, es tan importante entender la diferencia entre un ingreso activo y un ingreso pasivo. El ingreso activo es aquel que requiere tu presencia constante para generarse. Si dejas de trabajar, dejas de ganar. El ingreso pasivo, en cambio, se produce incluso cuando no estás presente, porque proviene de activos, inversiones, negocios automatizados, propiedades, regalías, productos digitales. Este tipo de ingreso es el que permite construir riqueza real y duradera. En la educación tradicional, nos enseñan a trabajar por dinero. En la educación financiera familiar de los ricos, se enseña a hacer que el dinero trabaje para ti. Desde abrir un pequeño negocio hasta invertir en un fondo indexado, el objetivo es que el dinero fluya sin depender siempre de tu esfuerzo directo. Pero esta mentalidad no se construye en un día. Es el resultado de una serie de conversaciones, ejemplos y experiencias. Por ejemplo, mientras en muchos hogares se aplaude al hijo que consigue un buen empleo estable, en otros se celebra al hijo que prueba su primer emprendimiento, incluso si falla. El fracaso no se castiga, se analiza, se aprende, se mejora. Porque ahí está el verdadero entrenamiento para producir riqueza. También hay una diferencia clave en cómo se habla sobre el riesgo. En los hogares sin educación financiera, el riesgo es algo a evitar. Se asocia con pérdida, con dolor, con incertidumbre. Pero en los hogares ricos, el riesgo bien calculado es parte esencial del crecimiento. Se enseña a investigarlo, a entenderlo, a gestionarlo. Porque sin riesgo, no hay retorno. Y sin retorno, no hay multiplicación de capital. Los ricos también enseñan que no todas las horas tienen el mismo valor. No se trata solo de trabajar más, sino de trabajar mejor. Una hora dedicada a pensar estratégicamente sobre un negocio puede valer más que 8 horas de trabajo físico repetitivo. La calidad del trabajo importa más que la cantidad. Otro concepto fundamental es la aplicación del apalancamiento. El apalancamiento no es solo financiero, usar dinero prestado para invertir, también es intelectual, tecnológico y humano.
Por ejemplo, crear un curso online que puedes vender miles de veces sin volver a grabarlo es una forma de apalancarte. Delegar tareas repetitivas a un equipo o usar herramientas digitales para automatizar procesos también lo es. La educación formal raramente enseña estas ideas. Pero en los hogares de familias financieramente inteligentes, estas lecciones forman parte de la conversación cotidiana. No se trata solo de aprender a generar ingresos, sino de entender cómo crear sistemas que generen ingresos con o sin tu presencia. El trabajador promedio depende de su empleo. El generador de riqueza construye fuentes de ingreso múltiples. Uno trabaja por un sueldo, el otro construye activos. Uno busca seguridad, el otro busca libertad. Esto no significa que trabajar esté mal. El trabajo es digno, necesario, y muchas veces es el primer paso. Pero si tu único plan financiero es seguir trabajando hasta que algo cambie, entonces es probable que te estanques. Porque la libertad no viene del trabajo en sí, sino de cómo gestionas el fruto de ese trabajo. Cambiar esta mentalidad implica hacerte preguntas nuevas. ¿Estoy construyendo algo que pueda crecer sin mí? ¿Estoy adquiriendo habilidades que se valoren cada vez más? ¿Estoy comprando cosas que pierden valor o que generan más dinero? ¿Mi trabajo está sumando a un sistema que me hará libre o me mantiene atrapado? La diferencia entre trabajar y producir riqueza es la diferencia entre correr en una rueda y construir una vía. En ambos casos te estás moviendo, pero uno te desgasta y el otro te lleva lejos. Recuerda, no se trata de cuánto trabajas, sino de que estás construyendo mientras trabajas. Y ese es el principio de una verdadera educación financiera. Capítulo 3. El juego de los activos y pasivos. Pocas ideas son tan poderosas y al mismo tiempo tan ignoradas como la diferencia entre un activo y un pasivo. En los hogares tradicionales, esta distinción rara vez se enseña, y si se hace, suele estar mal entendida. En cambio, en los hogares donde la riqueza es parte del entorno cotidiano, esta lección se convierte en una de las primeras reglas del juego financiero. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? En términos simples, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Esa es la definición que los ricos enseñan a sus hijos. Y aunque pueda sonar simplificada, es increíblemente precisa y práctica. Por ejemplo, una propiedad que alquilas y te genera ingresos mensuales constantes es un activo. Una propiedad que compras y en la que vives, pagando impuestos, reparaciones, intereses y sin que te genere ingreso, es un pasivo. Un negocio que funciona sin ti y genera flujo de caja es un activo. Un auto nuevo que compraste a crédito y que pierde valor cada mes es un pasivo. Lo curioso es que el sistema tradicional nos educa para coleccionar pasivos creyendo que son activos. Nos dicen que comprar una casa es una inversión, que tener un auto es símbolo de éxito, que adquirir cosas es progreso. Pero nadie nos enseña a preguntarnos, ¿esto me da dinero o me lo quita? La trampa más común es endeudarse para adquirir pasivos, casas, autos, electrodomésticos, lujos financiados. Cosas que pierden valor, pero que se pagan con trabajo duro. Así, sin saberlo, muchas personas pasan décadas alimentando el sistema, sin construir nada que realmente les dé libertad financiera. En cambio, en los hogares ricos, la pregunta siempre está presente. ¿Este gasto es una inversión? ¿Me devuelve algo con el tiempo? ¿Me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Los niños que crecen en ese entorno aprenden desde temprano a identificar oportunidades. Por ejemplo, si reciben una mensualidad, se les puede enseñar a dividirla entre gasto, ahorro y una pequeña inversión, comprar caramelos al por mayor para vender en la escuela, o crear algo que puedan intercambiar. Así entienden, jugando, que el dinero puede trabajar para ellos si lo usan con inteligencia. Este tipo de formación no requiere millones. Requiere intención. Requiere conversaciones sobre cómo el dinero se mueve, qué decisiones lo multiplican y cuáles lo drenan. No se trata de evitar gastar, sino de gastar con conciencia, de forma estratégica. Una de las enseñanzas más importantes en este punto es entender que los activos no siempre son tangibles. Un curso, un libro que te brinda una habilidad que luego puedes monetizar, también es un activo.
Una red de contactos con la que puedes construir negocios o proyectos también lo es. Tu tiempo, cuando lo usas bien, puede transformarse en uno de los activos más poderosos que existen. Entonces, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? Porque el sistema educativo está diseñado para formar empleados que piensen en términos de ingreso fijo, no en términos de construcción de activos. Y porque entender esta diferencia cambia por completo tu forma de ver el mundo. Cambia tus hábitos, tus prioridades, tus decisiones. Y cuando eso sucede, te vuelves libre. Dejas de depender. Un trabajador puede pasarse 30 años acumulando pasivos, una casa cara, autos financiados, vacaciones costosas, gadgets nuevos. Y al llegar a la vejez, se encuentra con que no tiene activos que le generen ingresos pasivos. En cambio, alguien que desde joven construye activos, aunque sea de forma modesta, llega a esa misma edad con tiempo, libertad y opciones. Los ricos no enseñan a sus hijos a ser esclavos del consumo. Les enseñan a invertir antes de gastar, a construir antes de presumir. Porque entienden una regla fundamental: los pasivos pueden esperar, los activos no. Esto no significa que no puedas disfrutar del dinero. Al contrario. Significa que lo harás con mayor tranquilidad, seguridad y plenitud si lo haces con base en activos. Un viaje financiado por los ingresos de una inversión se disfruta más que uno que pagas endeudándote. Porque uno suma a tu vida y el otro te encadena. Otro punto importante: los activos requieren paciencia. No dan resultados instantáneos. Pero con el tiempo, pueden liberarte. Por eso, quienes entienden esta lógica, eligen la disciplina ahora, para disfrutar de la libertad después. Es un juego de largo plazo. Un juego que se gana construyendo pieza por pieza, activo por activo. En los hogares donde no se habla de finanzas, se vive en un ciclo de gasto, deuda y ansiedad. En los hogares donde se enseña el juego de los activos y pasivos, se vive con estrategia, visión y construcción a futuro. Hoy, tú puedes comenzar a cambiar eso. Puedes hacerte la pregunta que lo cambia todo. ¿Estoy comprando activos o pasivos? Y si descubres que hasta ahora solo has acumulado pasivos, no te castigues. Empieza hoy. Aprende. Ajusta. Corrige. Porque nunca es tarde para salir del juego de la deuda y entrar en el juego de la riqueza. Capítulo 4. Las reglas no escritas del dinero. Existen reglas que están en los libros y otras que solo se aprenden en la experiencia o en la intimidad de ciertas familias. Mientras que en la escuela te enseñan fórmulas, ecuaciones y teorías económicas, los ricos enseñan a sus hijos las reglas invisibles que rigen el comportamiento del dinero en el mundo real. Reglas que no aparecen en los currículos, pero que determinan quién prospera y quién permanece atrapado. Estas reglas no escritas no tienen que ver con suerte ni privilegio hereditario. Tienen que ver con entender el juego detrás del juego, cómo se mueve el dinero, quién lo controla, y cómo aprovechar sus flujos a tu favor. Y cuando las conoces, puedes dejar de vivir en piloto automático y comenzar a tomar decisiones estratégicas. Regla número 1. El dinero fluye hacia quienes resuelven problemas. En los entornos financieramente inteligentes, se enseña que el dinero es un reflejo del valor que aportas. No se trata de títulos, edad ni esfuerzo físico. Se trata de resolver problemas importantes para otros. A mayor problema resuelto, mayor recompensa. Si solo trabajas para ti, tu ingreso tiene un límite. Pero si trabajas para solucionar algo que afecta a miles o millones, entonces el flujo de dinero puede multiplicarse. Los ricos enseñan esto desde temprano: enfócate en ayudar, en servir, en mejorar el mundo de alguien, y el dinero vendrá como consecuencia. Regla número 2. El dinero ama la velocidad, pero premia la estrategia. Vivimos en una época donde todo parece urgente. Todos quieren resultados rápidos. Pero el dinero inteligente se mueve con estrategia. Quienes se educan financieramente aprenden a pensar antes de actuar, calcular antes de invertir y observar antes de decidir. No se trata de actuar lento, sino de actuar con intención. Quien actúa rápido sin pensar puede perderlo todo. Quien piensa mucho pero nunca actúa, se queda en la parálisis. La sabiduría está en saber cuándo acelerar y cuándo esperar.
Regla número 3. La información vale más que el esfuerzo. En el pasado, el que más trabajaba era el que más ganaba. Hoy, el que más sabe es el que más puede ganar. La información correcta, en el momento correcto, puede valer millones. Por eso, los ricos invierten en conocimiento, libros, mentores, redes, experiencias. Entienden que una sola idea puede transformar su forma de ver los negocios, las inversiones o el futuro. Mientras muchos ven el aprendizaje como un gasto, los ricos lo ven como una inversión con el mejor retorno posible. Regla número 4. El dinero es emocional, no solo racional. Aunque los números parezcan objetivos, el dinero se mueve por emociones, miedo, avaricia, confianza, urgencia, deseo. Las grandes decisiones financieras están influenciadas por emociones y quienes entienden esto pueden anticiparse y actuar con ventaja. Los ricos enseñan a sus hijos a no dejarse llevar por las masas. Cuando todos compran, ellos venden. Cuando todos huyen, ellos entran. Porque saben que detrás del pánico colectivo hay oportunidades ocultas. Aprender a gestionar tus emociones respecto al dinero es una de las claves más poderosas para acumular y conservar riqueza. Regla número 5. La confianza es capital. En el mundo financiero real, la confianza mueve más que el dinero. Una buena reputación, una red sólida, una palabra cumplida, valen más que una cuenta bancaria abultada. Los ricos enseñan a sus hijos a cultivar relaciones, a ser confiables, a crear vínculos de valor. Porque saben que una llamada puede abrir más puertas que años de trabajo silencioso. La confianza es una moneda invisible que paga dividendos enormes a largo plazo. Regla número 6. El sistema no está diseñado para que seas libre. Una de las verdades más incómodas es que el sistema actual, la escuela, la banca, el consumo, las deudas, no fue diseñado para empoderarte financieramente. Fue diseñado para que participes, obedezcas y consumas. Quienes entienden esto no se quejan, actúan. Se forman por fuera del sistema, piensan por cuenta propia, y construyen un plan alternativo. Saben que si sigues las reglas oficiales sin cuestionarlas, terminarás viviendo al límite, esperando un aumento, atrapado en una deuda o en un trabajo que odias. La libertad financiera no llega por accidente, es el resultado de rebelarte con inteligencia. Regla número 7. El dinero nunca duerme. Una de las enseñanzas más potentes en los hogares ricos es que el dinero puede trabajar incluso cuando tú no estás presente. Esto se logra invirtiendo, automatizando, delegando. Es la diferencia entre trabajar por dinero y tener sistemas que generan dinero para ti. Si tus ingresos dependen únicamente de tu presencia, estás limitado. Pero si construyes activos que funcionan 24/7, entonces estás jugando en otro nivel. Por eso, la pregunta que los ricos siembran en sus hijos es: ¿qué estás construyendo que funcione sin ti? Estas reglas no escritas rara vez se discuten en las aulas, pero son fundamentales en las salas de juntas, en las conversaciones familiares entre empresarios, en los libros que no están en el plan escolar. Y cuando empiezas a vivir bajo estas reglas, todo cambia, tus decisiones, tu visión del futuro, tu relación con el dinero y tu lugar en el mundo. La buena noticia es que no necesitas haber nacido en una familia rica para aprenderlas. Solo necesitas abrir los ojos, empezar a estudiar el juego, y jugarlo con inteligencia. Ahora que conoces estas reglas, el siguiente paso es entender cómo se invierte desde casa, cómo se enseña el riesgo y cómo se desarrollan habilidades que generan ingresos duraderos. Capítulo 5. Inversión, riesgo y oportunidad. Cuando escuchas la palabra inversión, ¿qué te viene a la mente? Para muchos, la respuesta es miedo, incertidumbre, algo reservado solo para expertos, para millonarios o para gente con suerte. Este pensamiento no es casual. Es el reflejo de una cultura que nos enseñó a evitar el riesgo a toda costa, a ahorrar en vez de invertir, a trabajar por seguridad y no por expansión. En la mayoría de los hogares, la palabra riesgo es sinónimo de peligro. En los hogares donde se construye riqueza, el riesgo es sinónimo de oportunidad. Y esa diferencia es fundamental. Los ricos no evitan el riesgo. Lo estudian, lo entienden, lo administran.
Desde jóvenes se les entrena a evaluar escenarios, a analizar retornos, a pensar en términos de probabilidades, no de miedos. Aprenden que toda inversión implica riesgo, pero también que no invertir es el mayor riesgo de todos. En la educación tradicional, se nos enseña a conservar, a guardar, a proteger, a temer perder. Pero la verdadera educación financiera familiar se basa en tomar decisiones estratégicas que hagan crecer el capital. No se trata de poner todo en juego, sino de entender cómo y cuándo invertir. Una de las enseñanzas clave es la siguiente. El dinero que no se mueve, pierde valor. La inflación, el costo de oportunidad, el tiempo, todo conspira contra el dinero quieto. Por eso, ahorrar por sí solo no basta. Es necesario aprender a mover el dinero con inteligencia. No a lo loco, sino con visión. ¿Qué es una inversión? Una inversión es el uso de recursos, dinero, tiempo, energía, con la expectativa de obtener un beneficio futuro. No todas las inversiones son financieras, estudiar una habilidad, construir una marca personal o aprender un idioma también son formas de inversión. Pero cuando hablamos de riqueza, nos referimos a inversiones que generan retorno económico, ya sea en forma de ingresos pasivos, plusvalía o crecimiento de capital. Los ricos educan a sus hijos para entender desde temprano que hay múltiples vehículos de inversión, bienes raíces, acciones, negocios, criptomonedas, propiedades intelectuales, startups, entre otros. Cada uno con sus riesgos, pero también con su lógica. Más importante aún, se les enseña a identificar el verdadero valor detrás de cada oportunidad. Porque no se trata solo de dónde pones tu dinero, sino cómo piensas sobre lo que estás haciendo. La mentalidad inversionista. En un hogar financieramente educado, se cultiva una mentalidad orientada a largo plazo. No se piensa en recompensas instantáneas, sino en construir activos duraderos. Esta visión permite tomar decisiones que quizás no sean populares hoy, pero que construyen libertad para mañana. Por ejemplo, renunciar a un gasto impulsivo para poner ese dinero en una inversión mensual automatizada puede parecer aburrido, pero es una de las decisiones que más cambia vidas con el tiempo. Es una apuesta al tú del futuro. Los ricos también enseñan a sus hijos que el conocimiento reduce el riesgo. Invertir a ciegas es apostar. Invertir con educación es estrategia. Por eso, nunca se deja de aprender, se estudian mercados, se leen libros, se analizan tendencias. Porque el dinero siempre va hacia donde hay visión y preparación. Evaluar el riesgo correctamente. La mayoría teme el riesgo porque no sabe cómo medirlo. Y eso es algo que debería enseñarse en todos los hogares. ¿Cuánto puedo perder? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Qué probabilidad hay de que ocurra cada escenario? ¿Puedo diversificar para minimizar el impacto? Los ricos no eliminan el riesgo, lo dividen. No lo enfrentan solos, lo comparten. Por eso, diversifican, invierten en varios activos, en diferentes industrias, en distintos momentos. Así, un error no los destruye. Una pérdida no los paraliza. Además, se les enseña a ver el fracaso como parte del camino, no como un obstáculo definitivo. Porque en el mundo de la inversión, perder forma parte del aprendizaje. Cada caída enseña una nueva forma de pensar, una nueva lección sobre el juego del dinero. Ver lo que otros no ven. Donde la mayoría ve incertidumbre, el inversionista entrenado ve potencial oculto. Esta capacidad se forma con práctica, con mentalidad crítica y con experiencia. En muchas familias con mentalidad rica, es común que los hijos participen de pequeñas decisiones de inversión desde jóvenes, elegir una acción para seguir su comportamiento, abrir un negocio con supervisión, o incluso invertir simbólicamente con dinero ficticio para aprender. Este tipo de experiencia temprana crea confianza. Y la confianza es fundamental para actuar sin parálisis cuando surgen oportunidades reales. Invertir no es solo para los ricos. Uno de los mayores mitos que impide el crecimiento financiero de las personas es creer que solo se puede invertir cuando ya se tiene mucho dinero. En realidad, los ricos invierten precisamente para tener más dinero. Y cualquiera puede comenzar, hay plataformas accesibles, fondos fraccionados, negocios digitales con baja barrera de entrada.
Lo importante es empezar con educación, con visión y con paciencia. Hoy, con solo tu celular puedes acceder a oportunidades que antes estaban reservadas para una élite. No hay excusas reales, solo paradigmas mentales por romper. Inversión, riesgo y oportunidad son tres caras de una misma moneda. No puedes aspirar a libertad financiera sin enfrentarte a los tres. Y si logras educarte para ver el riesgo como un aliado, para entender el dinero como un instrumento de crecimiento, y para actuar con estrategia, estarás más cerca de lo que el sistema nunca te enseñó. La verdadera libertad de elegir tu destino económico. Capítulo 6. Tiempo, libertad y decisiones. Hay algo que todos los seres humanos tienen en común, sin importar su país, su historia o su situación financiera: el tiempo. Cada día tiene 24 horas para todos. Sin embargo, algunas personas logran construir fortunas, viajar por el mundo, dedicar tiempo a su familia y a sus pasiones, mientras otras apenas sobreviven, atrapadas en una rutina que parece no terminar nunca. La diferencia no está en la cantidad de tiempo disponible, sino en cómo se entiende y se utiliza ese tiempo. Y aquí aparece otra lección crucial que los ricos enseñan en casa, pero que raramente se escucha en una sala de clases. El tiempo es el recurso más valioso. Más que el dinero. Porque el dinero puede volver, pero el tiempo no. En la educación tradicional, se nos condiciona a cambiar tiempo por dinero. Es un intercambio directo: trabajas 8 horas, recibes un sueldo. Tu valor se mide en función de cuántas horas estás dispuesto a sacrificar. Pero en los hogares donde se cultiva la riqueza, el enfoque es completamente distinto: el tiempo no se gasta, se invierte estratégicamente. Se busca multiplicarlo, liberarlo, protegerlo. Porque quien controla su tiempo, controla su vida. El tiempo como unidad de libertad. Una de las formas más claras de medir libertad financiera no es cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria, sino cuántos días puedes vivir sin depender de trabajar. Si tu estilo de vida cuesta 1.000 al mes y tienes 6.000 ahorrados o generando ingreso pasivo, tienes 6 meses de libertad. Ahora imagina si tus activos generaran 1.000 cada mes sin que tengas que hacer nada. Entonces, serías libre de por vida. Este enfoque cambia por completo la lógica del esfuerzo. Ya no se trata de trabajar más horas, sino de trabajar con inteligencia para construir un sistema que compre tu tiempo de vuelta. Y para eso, hay que tomar decisiones distintas. Decisiones conscientes, de la urgencia a la estrategia. Cada día tomamos decisiones que afectan nuestra relación con el tiempo. ¿Aceptas ese trabajo extra aunque te quite tiempo con tu familia? ¿Gastas 2 horas viendo series o las usas para formarte en una nueva habilidad? ¿Dices que sí a todo o aprendes a decir que no para proteger tu enfoque? Los ricos enseñan a sus hijos desde jóvenes a ser selectivos con su tiempo, igual que con su dinero. Aprenden a pensar en retornos: si invierto 2 horas en esto, ¿qué obtengo a cambio? Crecimiento, descanso real, resultados duraderos. No todo lo urgente es importante. Y no todo lo que toma tiempo realmente vale tu tiempo. El precio de no decidir. Cuando no decides conscientemente qué hacer con tu tiempo, otros lo deciden por ti. Tu jefe, tus deudas, tus hábitos, incluso las notificaciones del celular. Y ese es el estado natural de quien no ha sido educado financieramente: vivir reaccionando. Reaccionando a cuentas, a correos, a demandas externas. Sin espacio para crear, para pensar, para diseñar un futuro. Los ricos, en cambio, viven diseñando. Planifican su semana. Delegan. Automatizan. Protegen su agenda como un activo. No porque sean obsesivos, sino porque saben que cada minuto tiene valor. Construir libertad, no solo sobrevivencia. La mayoría de las personas trabaja para salir del mes. Pero quienes han sido educados financieramente piensan en cómo cada decisión de hoy impactará su libertad mañana. Por ejemplo, en lugar de gastar el bono de este mes, lo usan para invertir en algo que genere ingreso pasivo. En vez de aceptar horas extras sin sentido, las usan para crear un producto digital, un canal, un servicio.
En lugar de posponer su educación, invierten en aprender algo que les permitirá liberar su tiempo a futuro. Esta forma de pensar no es natural si no has crecido en un entorno que la estimule. Pero puede aprenderse. Y una vez que la adoptas, nunca vuelves atrás. El ciclo del tiempo y el dinero. Una verdad incómoda es que muchas personas trabajan tanto que no tienen tiempo para aprender a dejar de trabajar tanto. Están tan atrapadas en el ciclo de esfuerzo-consumo-descanso que no se detienen a pensar en cómo romperlo. Aquí es donde entra la educación financiera como una llave. Porque te muestra que sí hay salida, pero exige conciencia. Exige que hagas una pausa y te preguntes: ¿qué estoy construyendo con mi tiempo? ¿Qué decisiones pequeñas hoy me acercan a tener más libertad mañana? ¿Qué actividades podría delegar o automatizar para enfocarme en lo importante? Pequeñas acciones que compran tiempo. No necesitas millones para empezar a comprar tu libertad. A veces, decisiones pequeñas hacen una gran diferencia. Crear una fuente de ingreso secundaria. Reducir tus gastos para tener mayor margen de maniobra. Invertir en aprender algo que otros valoren y por lo que estén dispuestos a pagar. Cada acción bien pensada hoy puede traducirse en horas libres mañana. Y ese es el verdadero lujo de los ricos, no los autos, ni los relojes, ni las casas. Es tener el control total de su tiempo. La escuela te enseñó a ser puntual. A cumplir horarios. A obedecer la estructura. Pero no te enseñó a valorar tu tiempo como un activo. No te enseñó a comprarlo de vuelta. Ahora sabes que el tiempo es libertad. Y que cada decisión, grande o pequeña, puede acercarte a un día donde tú elijas qué hacer, cómo hacerlo, y con quién compartirlo. Porque cuando tu tiempo te pertenece, todo cambia. Capítulo 7. La psicología del dinero familiar. El dinero no solo es una herramienta. Es también una experiencia emocional, una narrativa transmitida de generación en generación. Cada familia, sin saberlo, construye una relación psicológica con el dinero. Esa relación moldea creencias, hábitos, miedos y aspiraciones. Y en la mayoría de los hogares, esa relación es más emocional que racional. La pregunta no es si tu familia te enseñó sobre el dinero, sino cómo te enseñó. Incluso el silencio, incluso la ausencia de conversaciones, también fue una enseñanza. En los hogares donde se lucha por llegar a fin de mes, donde las cuentas generan estrés y hablar de dinero es motivo de tensión, es común que los hijos desarrollen asociaciones negativas, que el dinero es escaso, que siempre falta, que causa problemas, que solo llega con mucho sacrificio. En cambio, en los hogares financieramente educados, el dinero se presenta como lo que es, una herramienta neutral, que puede ser utilizada con inteligencia, planificación y propósito. Allí se enseña que el dinero no define a las personas, pero sí amplifica lo que ya hay dentro de ellas. Y por lo tanto, tenerlo no es malo, ni quererlo es egoísta. Es simplemente parte de vivir con autonomía. ¿Qué escuchaste sobre el dinero mientras crecías? Haz una pausa y recuerda. ¿Qué frases sobre el dinero eran comunes en tu casa? ¿Se hablaba de él con libertad o con incomodidad? ¿Era motivo de discusión o de educación? Muchas personas descubren, ya en la adultez, que sus creencias limitantes sobre el dinero no nacieron de su experiencia directa, sino de las emociones y percepciones heredadas. Por ejemplo, el dinero es para los ricos, no para nosotros. Prefiero ser feliz a tener dinero. Si tienes mucho, algo sucio habrás hecho. Trabaja duro y lo demás llegará solo. Estas frases parecen inofensivas, pero son programaciones mentales que se instalan en lo más profundo de nuestra identidad financiera. Sin darnos cuenta, actuamos guiados por ellas, rechazamos oportunidades, saboteamos nuestros avances, sentimos culpa por ganar o por querer más. Por eso, la reprogramación mental es una parte esencial de la educación financiera. Y los hogares ricos lo hacen desde el origen. Enseñan a pensar en abundancia, en posibilidades, en construcción a largo plazo. Cambian el discurso del no alcanza por el cómo lo podemos lograr. ¿Cómo educan los ricos la mente financiera? La psicología del dinero no se trata de cifras, sino de percepciones.
Por eso, en las familias que construyen riqueza, la conversación comienza desde jóvenes. No con tablas de Excel, sino con valores, con visión, con lenguaje emocional positivo. Se enseña a hablar del dinero sin vergüenza. Hacer preguntas sin miedo a parecer ignorante. Ver al fracaso como un paso más, no como una señal de derrota. Entender que la riqueza comienza en la mente, no en el banco. Los niños observan más de lo que escuchan. Si ven a sus padres tomar decisiones inteligentes, planificar en lugar de reaccionar, hablar abiertamente sobre errores y aprendizajes, aprenderán que la relación con el dinero se construye, no se hereda. Incluso en familias que no son millonarias, pero que han trabajado su mentalidad financiera, el impacto es evidente, los hijos no le temen al dinero. Lo entienden. Lo respetan. Y sobre todo, lo usan con intención. La culpa del que quiere prosperar. Uno de los conflictos emocionales más comunes es sentir culpa por desear más. ¿Quién soy yo para tener éxito si mi familia nunca lo tuvo? Si gano más que mis padres, ¿estoy traicionando mis raíces? ¿Y si me va bien, y ya no encajo con mis amigos? Estas emociones pueden ser tan fuertes que nos sabotean sin que lo notemos. Pero es importante entender una verdad liberadora. Querer prosperar no es una traición. Es una evolución. Tú no tienes la culpa de las limitaciones que heredaste, pero sí tienes la responsabilidad de romper el ciclo. Y al hacerlo, no estás alejándote de tu familia. Estás construyendo un nuevo legado. Estás demostrando que es posible. Que la historia puede reescribirse. Identifica tu patrón y cámbialo. Reprogramar tu mente financiera no requiere grandes eventos, sino decisiones pequeñas y sostenidas. Cambia tu lenguaje interno, pasa del no puedo al aún no sé cómo. Rodéate de nuevas voces, libros, podcast, mentores, entornos que desafíen tu programación pasada. Cuestiónalo todo, si crees que el dinero es sucio, pregúntate de dónde viene esa idea. Celebra los avances, aunque sean mínimos, refuerzan tu nueva identidad. El nuevo diálogo en casa. Si tienes hijos, sobrinos o jóvenes cercanos, recuerda esto, tú puedes ser el primer eslabón de una nueva cadena. Puedes ser el que cambia el discurso familiar. El que transforma el silencio en conversación, el miedo en curiosidad, la escasez en estrategia. Hablar del dinero en casa no debería ser un tabú. Debería ser una práctica constante. Un espacio de aprendizaje conjunto. Porque mientras el dinero siga siendo un tema oculto, seguirá siendo un problema silencioso. La psicología del dinero no se hereda por genética, se transmite por costumbre. Y si tu historia hasta ahora fue marcada por carencia, miedo o limitaciones, no estás condenado. Estás en el momento perfecto para despertar. La libertad financiera empieza en el pensamiento. Y lo que piensas, puedes cambiarlo. Capítulo 8. Relaciones, redes y capital humano. En los libros escolares nos enseñaron a memorizar fechas, fórmulas y teorías. Pero rara vez se nos enseñó algo fundamental para el éxito en la vida real, como construir relaciones valiosas. La escuela te enseña a competir. El mundo real premia a quienes saben colaborar, conectar y rodearse bien. En los hogares con mentalidad de riqueza, esta es una lección central. Tu red de contactos puede ser más valiosa que tu cuenta bancaria. Muchos piensan que construir riqueza es cuestión de esfuerzo individual, que si trabajas lo suficiente, lograrás tus metas solo. Pero la realidad es muy distinta. Las grandes oportunidades, los negocios prósperos y las inversiones rentables no se descubren en soledad. Se comparten, se escuchan, se recomiendan. Y solo accede a ellas quien tiene una red sólida. El capital humano, tu recurso más valioso. El capital humano es más que tu conocimiento. Es la suma de tu actitud, tus habilidades blandas, tu reputación y tu capacidad de generar confianza. Las personas no hacen negocios con hojas de vida, hacen negocios con personas. Y eso es algo que en los hogares ricos se entiende profundamente. Desde jóvenes, los hijos de familias financieramente educadas aprenden a presentarse con seguridad. Comunicar sus ideas de forma clara. Escuchar activamente.
Hacer preguntas inteligentes. Rodearse de personas con visión, no solo con diversión. No se trata de caer bien por obligación, sino de entender que el crecimiento financiero y profesional depende en gran parte de con quién te rodeas. Las relaciones son puentes. Cada persona en tu vida representa una posibilidad, una conversación que puede abrir una puerta, una idea que puede cambiar tu perspectiva, una colaboración que puede generar resultados inesperados. Los ricos no ven a las personas como recursos, sino como socios potenciales en el camino al crecimiento. Aprenden a construir relaciones auténticas. No por interés inmediato, sino por conexión real, por propósito compartido. Porque saben que el verdadero networking no se trata de pedir cosas, sino de crear valor para otros antes de esperar algo a cambio. ¿Cómo se forma una red poderosa? No necesitas contactos millonarios ni apellidos importantes para empezar a construir tu red. Lo que necesitas es intención, valor y constancia. Aquí algunos principios clave que se enseñan en entornos de mentalidad rica. Escucha más de lo que hablas, las personas valoran ser escuchadas. Allí nacen las mejores oportunidades. Hazte útil, ayuda sin esperar retorno inmediato. El valor que entregas siempre regresa. Cuida tu reputación, tu palabra, tu ética y tu coherencia son activos invisibles que atraen o repelen conexiones. Asiste a espacios estratégicos, seminarios, eventos, comunidades digitales. Rodéate de personas que piensan diferente, más grande. Sé claro con tus metas, la gente que te rodea no puede ayudarte si no sabe lo que estás buscando. ¿Y si no conozco a nadie importante? Todos comienzan desde cero. Incluso las personas más influyentes del mundo empezaron sin saber a quién llamar. Lo importante es entender que tu entorno influye más de lo que crees. Si pasas el tiempo con personas que viven quejándose, postergando o culpando a otros, es probable que adoptes sus patrones. Pero si te rodeas de personas que emprenden, que aprenden, que actúan, tú también cambiarás. Y si ese entorno no existe físicamente, búscalo online. En la era digital, el acceso a mentores, comunidades y contenido transformador está a un clic de distancia. La excusa de no conozco a nadie ya no tiene poder. Cosechas lo que siembras. Una red no se construye en un día. Se construye sembrando confianza, valor y constancia. Muchos de los acuerdos más importantes en el mundo no se firmaron en oficinas, sino en cenas, llamadas informales, eventos casuales. Porque cuando alguien confía en ti, las barreras desaparecen. Por eso, los hogares financieramente educados enseñan desde temprano a invertir en personas, no solo en productos. A entender que el capital humano puede abrir puertas que el dinero no puede. La conexión es más poderosa que la competencia. Mientras la educación tradicional promueve la competencia por notas, puestos o becas, la educación financiera familiar fomenta la cooperación estratégica. Se enseña a compartir conocimientos, a hacer alianzas, a encontrar sinergias. Esta mentalidad de abundancia relacional permite que el crecimiento se acelere. Porque no estás solo. Estás en red. Y esa red puede impulsarte más rápido de lo que imaginas. ¿Cómo aplicar esto hoy? Si hasta ahora tuviste una visión solitaria del éxito, es momento de ampliar tu enfoque. Comienza con pasos simples. Contacta a alguien que admires y hazle una pregunta valiosa. Únete a una comunidad en línea relacionada con tus intereses financieros o profesionales. Ofrece tu ayuda en un proyecto que te inspire. Deja de rodearte de personas que te drenan y acércate a quienes te desafían. La riqueza no es solo una cuestión de cuentas. Es una cuestión de conexiones. Y aunque nadie te enseñó esto en la escuela, ahora lo sabes. Tu futuro no depende solo de lo que sabes, sino también de con quien caminas ese camino. Rodéate bien. Conecta con intención. Y prepárate para un salto de crecimiento que no podrías lograr en soledad. Capítulo 9. Hacer que el dinero trabaje para ti. Durante toda la infancia nos enseñan que debemos trabajar para ganar dinero. Estudia, consigue un buen empleo y trabaja duro. Esa es la narrativa dominante. Sin embargo, en los hogares donde se enseña a construir riqueza, hay una idea que se planta desde temprano como una semilla poderosa.
No trabajes por dinero toda tu vida. Haz que el dinero trabaje para ti. Esta idea no es una metáfora ni un sueño. Es una estrategia real, aplicada todos los días por personas comunes que decidieron salir del ciclo esfuerzo-ingreso-gasto. Pero para llegar ahí, primero hay que romper con varias creencias que nos mantienen atrapados. El ciclo que agota. La mayoría de las personas viven atrapadas en una estructura lineal. Trabajan, ganan, gastan, vuelven a trabajar. Este modelo tiene dos problemas fundamentales. Depende 100% de tu tiempo y energía. No construye nada que te dé ingresos sin tu presencia constante. Este es el famoso ciclo de la carrera de ratas, un esfuerzo constante por mantenerse a flote, sin avanzar realmente. Aunque ganes más, también aumentan tus gastos. Y así, el dinero entra y sale sin dejar huella. Los ricos, en cambio, utilizan otra fórmula. Ganan, invierten, multiplican, liberan tiempo. Desde jóvenes aprenden que el dinero no es para gastarlo inmediatamente, sino para sembrarlo en activos que generen ingresos automáticos, pasivos o residuales. Esa es la clave para que el dinero trabaje por ti. ¿Qué significa realmente que el dinero trabaje por ti? Significa que en lugar de cambiar tu tiempo por dinero, construyes sistemas, activos o estructuras que siguen generando dinero sin tu presencia activa. Algunos ejemplos. Una propiedad en arriendo que genera ingresos mensuales. Un libro, curso o contenido digital que se vende una y otra vez. Inversiones en fondos, acciones o criptomonedas que producen rendimientos. Un negocio automatizado o delegable. Una tienda en línea que sigue vendiendo mientras duermes. Estos modelos tienen algo en común, te liberan del tiempo como única moneda de intercambio. El gran cambio mental. En los hogares financieramente educados, se enseña a ver el dinero como un empleado. Cada billete o cada dólar invertido debe tener una función, generar más valor. No se trata de acumular por avaricia, sino de crear libertad de elección. Porque cuando tienes dinero trabajando por ti, puedes decidir en qué proyectos te involucras, con quién trabajas, qué causas apoyas y, sobre todo, cómo vives. Este pensamiento contrasta con lo que se enseña en la mayoría de los hogares, que el dinero es solo para sobrevivir, pagar cuentas y cubrir emergencias. Pero cuando cambia la mentalidad, cambia la estrategia. Ingresos pasivos versus ingresos activos. Una de las claves más importantes de esta educación es entender la diferencia entre ingresos activos, los que requieren tu presencia constante, e ingresos pasivos, los que no dependen directamente de tu tiempo. Ingresos activos. Sueldo mensual por empleo. Horas extra. Servicios prestados personalmente, como consultorías, clases, etc. Ingresos pasivos. Rentas de propiedades. Dividendos de acciones. Regalías de productos intelectuales. Ingresos digitales automatizados. La educación financiera familiar se enfoca en crear fuentes de ingreso pasivo desde temprano, aunque sean pequeñas al inicio. Porque se entiende que con el tiempo, estos ingresos se multiplican, se escalan y te dan libertad. Empezar desde cero, ¿cómo? Uno de los mayores mitos es que solo los ricos pueden invertir. La verdad es que los ricos se hicieron ricos porque aprendieron a invertir, incluso desde cantidades pequeñas. Ideas para empezar. Invierte un porcentaje fijo de tus ingresos mensuales, aunque sea mínimo. Crea un producto digital o servicio que puedas escalar. Automatiza un proceso que hoy haces manualmente. Compra libros o cursos que te enseñen a invertir en activos reales. Rodéate de personas que ya viven con ingresos pasivos y aprende de ellos. La clave es no postergar la construcción de sistemas que generen ingresos en segundo plano. Cuanto antes empieces, más libertad tendrás mañana. Construye, no solo consumes. La cultura de consumo promueve gastar cada vez que se gana. La cultura de riqueza enseña a construir activos antes de gastar. Por eso, muchos ricos parecen frugales al inicio. No porque no puedan gastar, sino porque priorizan crear estructuras que les permitan gastar sin culpa más adelante. La diferencia está en que el gasto del consumidor común es un gasto que se va y no regresa.
En cambio, el gasto del inversor es una siembra que da frutos. El poder del interés compuesto. Una de las enseñanzas más importantes que los ricos inculcan a sus hijos es el concepto de interés compuesto. El crecimiento exponencial que se logra cuando los ingresos pasivos se reinvierten una y otra vez. $1 invertido hoy puede no parecer gran cosa. Pero invertido de forma inteligente, puede multiplicarse durante años hasta representar una parte significativa de tu libertad financiera. Por eso, el tiempo y la constancia son tus mayores aliados. Hacer que el dinero trabaje para ti no es un lujo, es una decisión. Una que nadie te enseñó en la escuela, pero que ahora está en tus manos. Una que puede parecer lenta al inicio, pero que se acelera con cada paso. Y lo mejor, no necesitas ser millonario para empezar, solo necesitas entender el juego y comenzar a jugarlo con intención. El objetivo no es dejar de trabajar por completo, sino llegar a ese punto en que trabajas por gusto, no por obligación. Cuando eso sucede, tu vida cambia. Y lo que antes era lucha, se convierte en libertad. Capítulo 10. La nueva educación financiera. Imagina una escuela donde los niños aprenden desde pequeños qué es un activo, cómo funciona el interés compuesto, cómo se inicia un negocio, cómo se crea valor y cómo se protege el dinero. Una escuela donde hablar de dinero no es tabú, sino parte del desarrollo humano integral. Ese lugar no existe en el sistema tradicional. Pero puede existir en tu hogar. Puede comenzar contigo. La nueva educación financiera no depende de una institución ni de un título profesional. Es un proceso autodirigido, consciente y práctico. Y más que una serie de técnicas, es una forma de ver la vida, con mentalidad de crecimiento, con visión a largo plazo y con disposición a cuestionar lo que nos dijeron como verdad absoluta. ¿Por qué necesitamos una nueva educación financiera? Porque la antigua ya no funciona. Nos enseñaron a estudiar para conseguir un trabajo estable. Pero la estabilidad es una ilusión. Los empleos ya no duran toda la vida. Las crisis económicas son cíclicas. Y los sistemas de seguridad social no garantizan una vejez digna. Nos enseñaron a ahorrar en una cuenta bancaria. Pero la inflación silenciosa devora esos ahorros lentamente. Nos enseñaron a endeudarnos para tener cosas, no para crecer. Y sobre todo, nos enseñaron a depender. A pedir permiso. A seguir instrucciones. A no pensar en libertad, sino en seguridad. Pero el mundo cambió. Y con él, deben cambiar nuestras herramientas. El nuevo analfabetismo. Hoy, el verdadero analfabetismo no es no saber leer ni escribir. Es no saber generar, administrar y multiplicar dinero de forma inteligente. Puedes tener un doctorado, pero si no sabes manejar tus finanzas personales, estás en desventaja. Puedes tener un buen empleo, pero si no construyes activos, seguirás dependiendo de un ingreso lineal. Puedes tener talento, pero si no lo monetizas estratégicamente, seguirás intercambiando tiempo por dinero. Por eso, la nueva educación financiera es urgente. No solo para sobrevivir, sino para vivir con propósito, con poder y con paz. ¿Qué debe enseñarse en esta nueva educación? Aquí no hablamos de fórmulas complejas ni de teorías inalcanzables. Hablamos de conocimientos prácticos, reales y aplicables. Algunos pilares clave son: mentalidad financiera. Cómo piensas sobre el dinero afecta cómo lo usas. Identificar y romper creencias limitantes. Cultivar una mentalidad de abundancia, no de escasez. Inteligencia del flujo de dinero. Ingresos, egresos, ahorro, inversión y reinversión. Crear un plan financiero personal. Saber en qué se va tu dinero y cómo controlarlo. Generación de ingresos múltiples. Emprendimientos, freelancing, inversión, productos digitales. Cómo diversificar fuentes de ingreso para no depender de una sola. Cómo identificar y aprovechar tus habilidades Mouna y Sebels. Construcción de activos. ¿Qué comprar y qué evitar? ¿Cómo evaluar una inversión? ¿Cómo hacer que el dinero trabaje para ti? Uso estratégico de la deuda. ¿Cuándo una deuda es buena y cuándo es una trampa? ¿Cómo usar el apalancamiento de forma inteligente?
¿Cómo salir del ciclo de consumo y comenzar a construir? Educación emocional sobre el dinero. ¿Cómo gestionar el miedo, la culpa, la presión social y la comparación? ¿Cómo tomar decisiones con claridad, no con ansiedad? Planificación a largo plazo. Proyectos de vida, metas financieras, inversión a futuro. Comprender el valor del tiempo y del interés compuesto. Transparencia y legado familiar. Hablar de dinero en casa. Enseñar a tus hijos lo que tú no aprendiste. Crear una nueva narrativa financiera en tu linaje. La verdadera escuela comienza en casa. No necesitas esperar a que el sistema cambie. No necesitas un título para enseñar. Puedes empezar con conversaciones. Con libros. Con ejemplos. Con decisiones diarias. Cada vez que eliges ahorrar, invertir, aprender o enseñar, estás creando una nueva educación financiera. Cada vez que hablas de dinero con claridad, sin miedo, estás rompiendo ciclos de ignorancia. Tus hijos no repetirán tu historia si tú decides reescribirla ahora. Un cambio que transforma vidas. La nueva educación financiera no es solo para ti. Es para toda una generación que ha crecido sin guía, sin preparación real y con la sensación de que algo falta. Ese algo es esto. Saber cómo funciona el dinero. Saber cómo usarlo como herramienta de libertad, no como cadena. Saber cómo convertir tu esfuerzo en activos. Saber cómo tomar decisiones con visión, no desde la urgencia. Y ahora que lo sabes, tienes el poder. El poder de actuar diferente. El poder de aprender lo que no te enseñaron. El poder de enseñar lo que tú sí aprendiste. La nueva educación financiera comienza contigo. No importa si vienes de una familia sin recursos. No importa si antes cometiste errores. Lo que importa es lo que haces a partir de hoy. Y si lo haces con intención, con claridad y con visión. El dinero dejará de ser tu enemigo, y se convertirá en tu mejor aliado. Conclusión. El conocimiento que cambia destinos. Ahora que has llegado al final de este audiolibro, has recorrido un camino que no muchos se atreven a transitar, el de cuestionar la educación que recibiste, desprogramarte de lo aprendido y abrirte a una verdad más cruda, pero también más poderosa. Has visto, paso a paso, cómo los ricos no solo heredan dinero, heredan ideas, hábitos, mentalidades y estrategias. Y lo más importante, heredan una educación que casi nunca proviene de la escuela, sino del hogar. Porque el dinero, como ya lo sabes, no se trata solo de cifras. Se trata de visión, de decisiones, de sistemas, de enfoque. Y sobre todo, de mentalidad. El conocimiento que recibiste en este audiolibro no es complicado, pero sí es transformador. Porque toca aspectos que el sistema educativo tradicional prefiere no tocar: la libertad, el control del tiempo, el poder del pensamiento independiente, la inversión, la creación de activos. La conexión entre emociones y dinero, y la responsabilidad de enseñar a otros. Durante décadas, a millones de personas se les ocultó este saber. No por maldad, sino por omisión. Porque no estaba en los libros escolares. Porque sus padres tampoco lo sabían. Porque el sistema estaba enfocado en formar empleados obedientes, no en formar mentes libres. Pero hoy eso ha cambiado. Tú has despertado. Y una vez que despiertas, no puedes volver a dormirte. Has aprendido que el dinero puede ser un esclavizador o un liberador. Que trabajar no es suficiente si no sabes construir. Que ahorrar sin invertir es quedarse a medio camino. Que tu entorno moldea tu destino. Y que si el conocimiento correcto llega a tiempo, puede cambiar por completo el rumbo de una vida. La buena noticia es que no importa de dónde vengas. Importa hacia dónde estás dispuesto a ir. No importa si tus padres nunca hablaron de dinero contigo. Hoy tú puedes iniciar una nueva conversación. No importa si cometiste errores. Hoy tienes el poder de elegir distinto. Este audiolibro no ha sido una clase, ha sido una rebelión silenciosa. Una invitación a dejar de ser víctima del sistema y comenzar a diseñar el tuyo. A dejar de trabajar solo por dinero, y empezar a trabajar por libertad. ¿Qué puedes hacer ahora?
Porque entender todo esto no sirve de nada si no tomas acción. Así que aquí van algunas decisiones pequeñas que pueden tener un impacto enorme si las aplicas con constancia. Habla de dinero sin miedo. En tu hogar, con tus hijos, con tu pareja. Rompe el silencio. Aprende cada día. Invierte en libros, podcast, cursos. Tu mente es tu mejor activo. Crea tu primer activo. No importa si es pequeño. Un contenido digital, un ahorro programado, un microemprendimiento. Cuestiona tus creencias. Cada vez que digas no puedo, pregúntate, ¿de verdad no puedo, o solo me enseñaron que no debía? Rodéate de personas con visión. La calidad de tu entorno define la velocidad de tu crecimiento. Recuerda, el conocimiento sin acción es solo información. Pero el conocimiento con acción es transformación. De víctima a creador. Durante mucho tiempo quizás pensaste que la vida era lo que te tocaba, lo que podías, lo que había. Pero hoy sabes que puedes crear una nueva realidad. Que no necesitas un permiso para prosperar. Que no necesitas validación para actuar. Solo necesitas decidir. Y persistir. Y lo más hermoso de este camino es que no termina contigo. Si decides compartir este conocimiento, sembrar esta mentalidad en otros, estarás haciendo algo más valioso que ganar dinero, estarás construyendo legado. Porque algún día, alguien te dirá: gracias por enseñarme lo que nadie me enseñó. Gracias por mostrarme que se podía vivir de otra forma. Gracias por romper el ciclo. Ese día, sabrás que valió la pena. La educación que los ricos reciben en casa ya no es un privilegio secreto. Ahora tú la tienes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? El juego ha cambiado. Y ahora tú puedes jugar para ganar. Bienvenido a tu nueva vida financiera.